Juana observa cómo su madre recibe la vacuna de la gripe y le pregunta, ¿por qué necesitas una inyección si no estás enferma? Responde, para no enfermarme, respondió su madre. ¿Por qué la vacuna de la gripe previene la enfermedad? Bueno, lo que tenemos que recordar para responder este tipo de preguntas, tenemos que tener muy claro que existen dos tipos de inmunidad principalmente. Tenemos una inmunidad que se llama la inmunidad, vamos a ponerlo por aquí, innata, natural o inespecífica. Y tenemos otra que sería la inmunidad adaptativa, adaptativa, específica o adquirida. Tenemos que saber que la inmunidad innata, natural o inespecífica es aquella, vamos a quitar inespecíficas, no, inespecífica, es aquella que nacemos con ella directamente, que nos protege desde el primer momento del nacimiento. Y este tipo de inmunidad es una inmunidad que no tiene memoria, es decir, que ataca siempre igual, no aprende de las infecciones. Nuestro cuerpo tiene una serie de mecanismos que nacemos con ellos y que nos protegen de las enfermedades. Por ejemplo, inmunidad innata es o son los macrófagos o son, por ejemplo, los neutrófilos, es decir, células que lo que hacen es fagocitar y le da lo mismo que sea un tipo de bacteria, un tipo de virus, ataca siempre igual, siempre nos protege de la misma forma. Su función es principalmente intentar contener la infección de 1 a 3 días hasta que desarrolla la adaptativa. La adaptativa específica o adquirida es aquella que depende principalmente de linfocitos B y de linfocitos T. No nacemos con ella, sino que la vamos desarrollando y tenemos que saber que cuando entramos en contacto con un virus, con una bacteria, con algún tipo de patógeno, los linfocitos se especializan en ese tipo de patógeno y elaboran una respuesta para ese patógeno. De tal forma que los linfocitos B se activarán en un tipo de célula que son las células plasmáticas y empezarán a fabricar anticuerpos, pero son anticuerpos frente a ese patógeno. Por ejemplo, si los linfocitos B reconocen gripe o reconocen COVID o reconocen ébola, activarán células plasmáticas, se activarán como células plasmáticas y fabricarán anticuerpos frente a la gripe o bien frente al ébola, frente al COVID, pero son anticuerpos frente a ese tipo de enfermedad. Cuando a una persona le ponemos una inyección, lo que estamos haciendo es introducir el patógeno inactivo o bien fragmentos del patógeno para que el sistema inmune adaptativo lo reconozca y pueda desarrollar una serie de linfocitos de memoria que lo que van a hacer es el día de mañana, cuando se entre en contacto con ese patógeno, se responda mucho más fuerte y más rápido. No se tarda tanto tiempo en elaborar la respuesta. De tal forma que si nosotros tenemos un gráfico que es muy típico en exámenes, en el cual pintamos de esta manera, pintamos de esta forma, y nos ponen aquí concentración de anticuerpos y aquí el tiempo, si nosotros tenemos una infección y vemos que no hay anticuerpos, es porque esto corresponde a la inmunidad innata, estoy conteniendo la infección. Ahora bien, ¿qué ocurre? Empiezo a fabricar anticuerpos porque se ha desarrollado la inmunidad adaptativa al cabo de 3 a 5 días. Después, sano. ¿Pero por qué se dispara aquí? Porque si yo tengo un segundo contacto con ese patógeno, mi cuerpo en este primer contacto ha desarrollado linfocitos de memoria, de tal forma que al entrar en contacto con el patógeno no voy a tardar tanto tiempo en responder, sino que voy a elaborar rápidamente anticuerpos. Ese primer contacto que tengo con la enfermedad puede ser porque me he infectado o bien puede ser mediante una vacuna. Lo que hago mediante la vacuna es hacer que mi cuerpo combata frente a estructuras muy simples y de esa forma el día de mañana sé combatir mucho más rápido. La hermana de Jaime tiene varicela y él no recuerda qué le pasó. ¿Cómo podría el médico de Jaime determinar si se ha contagiado de varicela o si ya ha pasado la enfermedad? Para ello tenemos que saber que cuando nosotros desarrollamos una respuesta con inmunidad innata, es decir, que fabricamos anticuerpos, tenemos que saber y que activamos los linfocitos, esa inmunidad que decíamos que era adaptativa, adquirida, específica, porque es frente a cada patógeno, tenemos que saber que está formada esa inmunidad adaptativa por una inmunidad humoral, que sería la respuesta mediante anticuerpos fabricados por los linfocitos B activos, que eran las células plasmáticas, y tendríamos la inmunidad celular,
que sería por los linfocitos T de Teruel, que son linfocitos que atacan directamente a los patógenos. Cuando una persona tiene una infección vírica, como es el caso de la varicela, y queremos determinar si está contagiado, si realmente ha pasado la enfermedad o no, tenemos que saber que esa persona en el momento en el que tenga la enfermedad no se elevan todos los anticuerpos de la misma forma. Nosotros tenemos diferentes tipos de anticuerpos. Anticuerpos lo mismo que inmunoglobulina. Lo mismo inmunoglobulina igual que anticuerpo. Pues hay un tipo de anticuerpo que es la IgM. La IgM se eleva principalmente en el momento de la infección. Cuando nosotros tenemos la infección en curso, la IgM se eleva muchísimo. También se va a elevar algo, un tipo de inmunoglobulina que es la IgG y que en vez de descender tanto como la IgM, se mantiene más elevada. Esta sería la IgG. Si nosotros tenemos un paciente que en una analítica me da IgM para varicela y tendríamos IgG para varicela. Si tengo la IgM, no la de COVID o la de gripe, sino la de varicela, da positivo y da positivo para IgG, esto lo que quiere decir es que la infección está en curso. ¿Por qué? Porque la M está elevada. Si esta persona tuviera IgM negativo para varicela, pero positivo la G para varicela, quiere decir que la G la tiene positiva, pero la M no está elevada. ¿Vale? Si no está elevada, quiere decir que no estoy en la fase aguda. Quiere decir que ya estoy aquí, en alguna de estas fases. Con lo cual, lo que me indica es que la persona, en el pasado, en algún momento del pasado, o bien ha tenido la infección, o bien ha combatido porque le han puesto una vacuna. De tal forma que si no recuerda qué le pasó, nosotros podemos saber que en el pasado, si tienen la IgG positiva, vamos a saber que o bien está vacunado o bien ya ha pasado la enfermedad. La presencia de IgG y la ausencia de IgM frente al virus de la rubéola en un recién nacido, ¿qué indica? Bien, lo que tenemos que pensar es presencia de IgG. Antes vamos a pintar el dibujo que teníamos con la IgM, IgG, y lo que nos indican sería presencia de IgG y tendríamos ausencia de IgM. Estaría baja la IgM. Estaríamos en este punto. ¿Qué quiere decir? Que en el pasado ha habido contacto con esa enfermedad. ¿Cómo puede realmente un recién nacido tener contacto con la enfermedad? La única forma sería que la madre hubiera pasado la rubeola al feto. ¿Y cómo puede pasarla? Tenemos que saber que la única inmunoglobulina capaz de atravesar la placenta, la única, sería la IgG. El recién nacido no puede realizar una respuesta inmune adaptativa, pero eso no quiere decir que no tenga anticuerpos, porque sí que va a tener IgG incluso dentro de la madre porque atraviesa la placenta y va a tener IgA que está en secreciones. ¿Y cómo tiene la IgA? La IgA la tiene gracias a la lactancia materna. Aunque directamente el feto, el recién nacido, no pueden fabricar inmunoglobulinas por sí mismos, sí que va a ocurrir que va a tener tanto ese feto dentro de la madre y una vez que nace IgG porque lo consiguió mediante la placenta, atravesó la placenta, con lo cual tiene esos IgG frente a la rubeola, y va a tener IgA en el momento del nacimiento, cuando ya haya nacido, cada vez que está tomando el pecho, estaría consiguiendo inmunoglobulinas de tipo A de la madre. Por eso va a tener la presencia de las inmunoglobulinas. Quiere decir, por ejemplo, que un recién nacido que tiene IgG frente al VIH tiene directamente el VIH y se ha contagiado de VIH. No tiene por qué. Puede tener inmunoglobulinas de VIH porque la madre tenía inmunoglobulinas o tiene inmunoglobulinas de el VIH y esa inmunoglobulina es capaz de atravesar la placenta y por tanto aparecer en la analítica del propio feto.